Muy buena noche, comunidad. Esta ocasión les traemos un especial de relatos, y es para poder agradecerles por tanto apoyo que nos han brindado durante este tiempo. Gracias a ustedes hemos logrado alcanzar los 100,000 seguidores, y es por ello que les traeremos bastantes videos especiales durante la semana. Ojalá sea de su agrado todo el contenido nuevo que traeremos. Los dejamos con los relatos. Pónganse cómodos y disfruten del video. Esta noche les traemos unos relatos bastante interesantes que ustedes, nuestros seguidores, nos han mandado. Gracias por su confianza. Les pedimos que por favor, si les gusta nuestro contenido, ayúdenos compartiéndolo y reaccionando. Los dejamos con las historias. Buenas noches. ¿Qué tal, suspenso? Buena noche. Les mando mensaje para poder contarles mi historia. Me gustaría que sea anónimo, por favor, porque esta historia le ha ocurrido a mi madre. Ella es una mujer muy seria. Por eso mismo sé que mi madre no se atrevería a mentir con algo así, para tratar de asustar a alguien. Mis abuelos y mis tíos, al preguntarle por tal historia, respaldaron cada palabra de ella, sumándole ciertos detalles que les quiero contar ahora. Ellos se criaron en un pequeño pueblo de no más de 1,000 habitantes. Estaba ubicado en las faldas de un cerro, así que estaban prácticamente desconectados del siguiente pueblo. Mi abuelo ganaba lo justo para vivir al día. No le faltaba nada a mi madre y a mis tíos, pero tampoco se podían permitir ciertas cosas. Tenían una bonita casa, debido a que en el ingenio que trabajaba mi abuelo le dio facilidades a los obreros para adquirir la casa. Además que esa propiedad estaba muy cercana a una casita que tenía la leyenda de haberle pertenecido a una bruja. Así que los vecinos trataban de mantenerse distanciados de esa zona. Mis tíos aseguran que cuando eran muy pequeños se podían observar bolas de fuego en la zona más alta del cerro. Además que en repetidas ocasiones encontraban piedras y palos, apilados como si fueran parte de un ritual. Pero mi madre tuvo un encuentro que provocó que toda su familia tuviera que irse del pueblo. Era un día normal, mi madre estaba jugando en la sala con sus juguetes, cuando comenzó a sentirse observada. Pero no era por alguien cercano a ella, la incomodidad venía de afuera de la casa. Se levantó para ir a ver, justo por la ventana, cuando a lo lejos, en la terracería que estaba al frente de la casa, había un perro negro enorme, viéndola fijamente, sonriendo a su presencia. Lo peor es que su mirada no era la de un perro, era como si una persona la estuviera viendo. Además, el tamaño era mucho mayor al perro promedio. Mi madre comenzó a llorar debido al miedo. Esto provocó que mi abuelo fuera corriendo hacia su dirección para saber qué pasaba. Llegó mi abuelo donde se encontraba mi madre y pudo verlo, un perro enorme de color negro, puesto en dos patas viendo la dirección de la casa. Mi abuelo cargó a mi madre llevándola a su cuarto, y él fue lo más rápido posible por su machete, pero cuando volvió a ver al perro, se dio cuenta que seguía esperándolo ahí, de pie en dos patas. Cuando el perro lo vio con el machete, comenzó a reírse. Sí, mi abuelo dice que ese perro se rió en su cara. Solo dio media vuelta y subió en dirección a la casita abandonada, donde aseguran hay una bruja viviendo. Desde ese día la familia de mi madre se fue de ahí para no volver jamás. ¿Qué tal, muchachos de suspenso? Les mando un saludo desde la tierra americana. Me animé a contarles mi experiencia porque he visto que muchos de sus seguidores han tenido esta clase de contactos con las entidades de bajo astral. Soy del estado de Arizona, y aquí se cuentan muchas historias acerca de los Skinwalker. Es muy parecido a lo que tenemos nosotros con los nahuales, pero creí que era solo eso, historias, que se contaban para asustar a quien se deje, pero lastimosamente, casi todos tenían un encuentro con estas cosas, y yo no fui la excepción. Me ocurrió a principios de los 90, cuando fui a acampar con mi familia. Era un sitio que habíamos ido con regularidad, así que mis padres no tenían problemas que me alejara de ellos, por un tiempo al menos. Fui a un arroyo cercano, no a más de 100 metros de donde acampábamos. Mi mamá me gritó pidiéndome que volviera para poder comer juntos. Yo había llevado unos juguetes al arroyo, así que no me di cuenta que había dejado estos juguetes a la orilla del arroyo. Tomé mi linterna y volví por ellos. Sabía perfectamente dónde los había dejado. Estaba recogiendo los últimos, pero cuando estaba buscándolos y comencé a sentirme observado. Y tenía una necesidad grandísima por voltear a ver qué era eso que estaba viéndome. Del otro lado del arroyo había un ciervo, pero con muy poco pelaje.
Estaba erguido en dos patas, viéndome fijamente. Sonriendo de una manera tan forzada, tratando de parecer amable. Esa cosa saltó a la parte trasera de un árbol y asomando ahora solo su cabeza para poder verme a detalle. Estaba tan asustado que no me respondía el cuerpo. Estaba frío y pálido. No sabía qué debía hacer. Salí corriendo en la misma dirección que llegué, para poder contarle todo a mis padres. Debido a que estaba muy pequeño, ellos creyeron que fue mi imaginación. Realmente es una experiencia que nunca olvidaré, en toda mi vida. Este relato nos lo manda nuestro seguidor Alfonso, que vive en el estado de Nevada. Atentos. Les cuento mi experiencia que me pasó cuando estaba recién llegado a los Estados Unidos. Estaba tratando de encontrar un trabajo de camionero, porque eso es a lo que me dediqué toda la vida. Gracias a mi tía pude conectar con una empresa que necesitaba de un camionero urgentemente. La gente de ahí era muy amable. Debido a que no conocía la manera de conducir de ahí, además del idioma, me otorgaron un par de semanas a un compañero bastante experimentado, que me capacitaría para poder estar listo para mis rutas. El primer día tuvimos una nocturna, así que él iba manejando, mientras me explicaba ciertas cosas del trabajo, dándome consejos y diciéndome qué debía hacer. Llegamos a la gasolinera, y me dijo que fuera al baño, ya que había un tramo grande de camino, en donde no nos podríamos detener al baño. Si les soy sincero, en ese momento no tenía la necesidad de ir al baño, así que le dije que no se preocupara, y que podíamos continuar con el trabajo. Así le hicimos, nos subimos al camión y continuamos. Pasó más de una hora, cuando comencé a tener muchas ganas de ir a orinar. Con la pena le tuve que comentar a mi compañero, y le pedí que se orillara un momento. Él me dijo con justa razón, que por qué no aproveché, cuando estuvimos en la gasolinera, si eso fue lo que me había advertido. Solo alcancé a decirle que lo sentía, pero no aguantaba ya las ganas de ir al baño, así que por favor se detuviera. Después de dudarlo unos segundos, accedió, pero me dijo, solo orina aquí al lado de la puerta, y si te digo que te metas sin cuestionarme. Pensé que ese tramo era peligroso por algo de delincuencia, de lo que yo no estaba enterado. Cuando estaba haciendo mis necesidades, me percaté que sonaba un gruñido, como de algo feroz acercándose. Mi compañero me jaló de la camisa, y me terminé de meter en el camión. Se arrancó y me asusté porque no entendía el motivo de su reacción. Te dije que no podíamos pararnos. Te lo dije, pero eres necio. Le pedí disculpas porque no pensé que era tan grave, pero me dijo, fíjate por el espejo, fíjate qué traemos. Me giré para ver y ahí estaba, un lobo con poco pelo, siguiendo el paso al camión. Pero lo peor no era solo su aspecto, sino que estaba sonriendo como si disfrutara de estar persiguiéndonos. Ni siquiera quería seguir viéndolo. Aprovechamos una curva para girar y así perderlo por el camino. Afortunadamente nos funcionó. Y esa noche ha sido la peor en mis 20 años de camionero. Esta última historia nos la manda nuestra seguidora Victoria, del estado de Veracruz. Los dejamos con ella. Esto me pasó cuando era niña. Hace muchos años vivía en una vecindad donde los vecinos eran muy buenos amigos. Las familias convivíamos sin problemas y nos cuidábamos los unos a los otros. Esta experiencia no me ocurrió directamente, pero sí a alguien que me dio detalles. Una vecina que tuve, y era muy amiga de mi mamá. Estaba pasando por su embarazo, no faltaba mucho tiempo para que pudiera aliviarse, así que tanto mi mamá como yo íbamos seguido a visitarla, para saber cómo iba con su embarazo. Nos decía que todo iba bien, pero que ya iban varias noches en las que escuchaba que algo, o alguien, raspaba la lámina de su cuarto, que casi siempre eso lo despertaba. Y no sabía por qué. Mi mamá siempre fue creyente sobre este tipo de cosas, así que le preguntó si no había alguien que le tuviera algún tipo de envidia. La muchacha se quedó pensando un poco, hasta que recordó que una compañera de su trabajo estaba enamorado del que terminó siendo su marido, y jamás lograron llevarse bien. Pero que ya no sabía nada sobre ella, porque la última vez que había ido al trabajo fue para renunciar por su embarazo. Mi mamá fue con unas amigas del mercado para preguntar qué cosa podría hacer. No tardaron mucho en darle respuesta. Le preguntaron si eso que raspaba la lámina también gruñía, y si era cerca de donde dormía la muchacha. Mi mamá dijo que sí. Entonces ellas dijeron que probablemente a la vecina le hicieron un trabajo en donde le estaba acosando un nahual, y tenía como objetivo que el embarazo no se lograra. Cuando mi mamá volvió a ver a su vecina, le platicó todo. La vecina no se sorprendió justamente, porque le dijo a mi mamá
que hace una noche ella encontró una foto suya afuera de la casa y precisamente estaba rasguñada. A mi madre le comentaron que pusieron unos granos de mostaza en las láminas, justo por la zona donde se escuchaban esos rasguños, y desde ese entonces nos... El primer relato de la noche nos lo manda Eric, del estado de Guerrero. Atentos. Hola, suspenso. Aunque esto no me ocurrió directamente a mí, permítanme que les cuente la historia más impactante que me ha contado mi tío. Esto le sucedió cuando fue hacia Chilpancingo por mercancía para su negocio. Tuvo que volverse en un autobús algo viejo. Debido a esto, el camión le costaba seguir la marcha y se hizo de noche rápidamente. Avanzaron un par de kilómetros más, cuando de pronto el chofer del autobús se detuvo, pero comenzó a rezar. Todos los pasajeros se espantaron, porque pensaban que estaba ocurriendo un asalto, pero cuando se pararon a ver y hablar con el chofer, pudieron ver que al frente suyo, un par de metros tan solo, estaba una ave gigante que tapaba el paso, una especie de sopilote. Estaba acostada esa ave en medio del carril y no dejaba continuar. Los pasajeros le sugieren moverla entre varios para que pudieran seguir adelante, pero en particular, una viejita pequeña se salió sin avisar por delante, antes que cualquier hombre dentro del autobús, pero cuando llegó al frente del ave, gritó: «Dios santo, vengan por favor, no es un sopilote». Bajaron 5 hombres en total para tratar de controlar la situación y apoyar a la viejita. Se dieron cuenta que era una mujer, con la cara oscura y en lugar de brazos eran esas alas enormes. Nadie quería tocar esa cosa, así que mi tío se ofreció para ir por ayuda. No estaba ya tan lejos, estaba quizá a 15 minutos corriendo de su casa, así que fue por mi papá y volvieron juntos. Pero lo peor es que cuando estaban casi llegando a las orillas de la carretera, donde había ocurrido todo, se escuchaba un camión de carga, así que se escondieron entre la maleza y se percataron que era un convoy de soldados, pero para su sorpresa llevaban a todos y cada uno de los pasajeros, los que estaban ahí en el incidente. Mi papá aprovechó el monte que estaba a unos metros de la carretera y dijo que alcanzó a ver que los soldados estaban recogiendo esa cosa, que estaban entre varios cargándola desde sus alas, pero que antes de volver con mi tío, escuchó que los soldados, entre uno de ellos dijo: «Está pesadita la bruja». El siguiente nos lo manda Samantha. Te dejamos con su historia. Me ocurrió hace poco durante la época de la pandemia. Lamentablemente mis padres se enfermaron y me tocó a mí hacerme cargo de los gastos de la casa, debido a que ellos no podían salir del aislamiento. Las consultas que tuvieron incluso fueron en línea, a través de videollamada, así que no había manera de que alguien se enterara. Pero una vecina extrañamente logró hacerlo. Recuerdo que cuando a mis padres se les agravó la enfermedad, yo vi durante varios días la sombra de un animal en el patio de nuestra casa. Yo era la que más veía esta cosa caminar por la barda de nuestro patio, pero por el miedo que me provocaba, jamás me atrevía a alzar la mirada para verle directamente. Así que solo agachaba la cabeza y me metí directamente en la casa. Recordé que mi mamá tiene una amiga muy sensible a estos temas, así que le pedí su número para poder ponerme en contacto con ella. Después de preguntarme cómo se encontraban mis papás, ella me dijo que había algo muy oscuro en mi casa. Aún no tocaba el tema, así que me sorprendió bastante. Me dijo que me quedara tranquila, porque me ayudaría a que no me hicieran daño, y ese trabajo que nos habían hecho se les iba a revertir. No me quedé a gusto, me dejó más dudas aquella llamada. Pasaron un par de días en cuanto un grupo de vecinos, a través de WhatsApp, comentaron a mis padres que el hermano de aquella vecina, que se enteró mis padres habían enfermado, había fallecido. Así de espontáneo, falleció de un día para otro su hermano. Días después nos enteramos que aquel sujeto había tenido fama de ser alguien que por las noches se convertía en animal. Lo curioso de todo esto es que a partir de esa noticia, las sombras en nuestra casa dejaron de verse y la tranquilidad había vuelto. Esta historia nos la manda Natalia, desde el estado de Veracruz. Presta atención y déjate llevar. Hola muchachos,
Les mando esta historia que me ocurrió hace unos años, cuando apoyé como voluntaria a un campamento de Boy Scouts. Eran tareas sencillas, ya que yo no era parte del personal que se dedicaba a enseñar a los pequeños. Nuestro grupo de jóvenes estaba ahí para dar apoyo en ciertas tareas y una de ellas era formar una fogata con los pequeños y disfrutar de la noche, con bombones en el fuego. Un compañero quiso poner más interesante el ambiente, así que propuso comenzar a contar historias de terror. Los pequeños lo disfrutaban porque todo el aura de un campo de noche y estar rodeado de amigos les hacía disfrutar de las historias, pero una de mis amigas se acercó a mí para decirme en el oído: mira eso que está allá. Era la silueta de un animal enorme en la copa de los árboles, viendo directamente nuestra fogata, como si fuéramos sus presas, y sus ojos eran tan brillantes dentro de esa oscuridad. Yo sugerí un abrazo grupal, y así terminar la noche para que todos nos pudiéramos ir, bajo el resguardo y compañía de los adultos. Le platiqué esto mismo a una de las cocineras que estaban en ese acampamento, y nos dijeron que debíamos tener mucho cuidado, porque el pueblo tenía fama de tener nahuales, y la inocencia y el miedo de los pequeños pudieron atraer a esa criatura a estar tan cerca de nosotros. La última historia de la noche es contada por Karina, una seguidora del estado de Hidalgo. Atentos. Esta historia nos ocurrió hace 2 años. Digo que nos ocurrió porque fue en el rancho que tiene mi abuelita. Soy su única nieta, así que tengo una relación muy especial y bonita con mi abue, por ser su consentida. En las vacaciones voy a visitarla, porque ella está solita y sirve de que no solo voy a verla para hacerle compañía, sino para hacer las tareas que para ella sean complicadas por su edad. La saludé como de costumbre, pero le veía un semblante preocupado, como si hubiera algo que le haya robado la tranquilidad. Le pregunté qué pasaba, si podía apoyarla en algo que con confianza podía decirme. Me dijo: ay, mija, no quiero preocuparte, ni a ti ni a tus papás, pero ya van varios días en los que cada vez encuentro menos de mis chivitos. Anoche escuché el quejido de uno, y aunque salí a ver no vi nada. Ya tenía uno menos. Le dije que no se preocupara, que si había algún animal suelto lo íbamos a resolver juntas. Pasaron las horas, y mientras yo hacía la comida, mi abuela había aprovechado para visitar a unas amiguitas que tiene cerca de ahí. Me dijo que les platicó lo que estaba ocurriendo con sus chivos, y ellas piensan que debe haber un nahual suelto por aquí, porque mi abuela no había sido la única. Un señor también había perdido 2 de sus vaquitas lecheras, sin dejar rastro alguno, aunque yo no soy alguien que se deje guiar por esto, pero recordé que una amiga de mi universidad hace trabajo relacionado a estos temas. La llamé para asesorarme y ver si había algo en mis manos que pudiera hacer. Me dijo que no me preocupara, me mandó una oración y dijo que mi abuelita debía orar eso que me mandó, por todo el sitio donde vivieran los chivitos, pero que tomara un machete y con todas sus fuerzas le pegara al aire, como si estuviera defendiendo a sus animalitos. Mi abuelita estaba un poco confundida y temerosa, pero a fin de cuentas no perdíamos nada con intentarlo, así que lo hizo, al pie de la letra como mi amiga lo indicó. Esa noche nos la pasamos tranquilas, aunque estuvimos alerta por si alguien o algo se aprovechaba de los animalitos, pero afortunadamente todo salió bien. Al día siguiente mi abuelita salió para tomar un café con sus amigas, y ellas le dieron la noticia que un señor en el pueblo vecino estaba muy grave, con machetazos por todo el cuerpo, y por poco casi no la libra. Desde ese día jamás volvieron a molestar a mi abuelita ni a sus animales. El último de esta noche nos lo mandó un seguidor de Puebla, llamado Samuel. Te dejamos con su relato. Hola, suspenso. Les mando un saludo a la distancia, y agradezco me den la oportunidad de leerme y poder compartir mi historia. Esto me ocurrió hace unos años, cuando estaba trabajando por las tardes en una ferretería que tenía mi tía. Después de la escuela me iba para el local, y me quedaba hasta la hora de cierre. Generalmente salía a las 8 de la noche. El camino más corto hacia mi casa era yendo por la orilla de la vía, porque era la manera en la que cortaba camino recto hacia las privadas donde yo vivía. Recuerdo que traía mis audífonos puestos, porque venía escuchando música, pero conforme iba avanzando, llegaba a escuchar unas voces muy bajito, que interrumpían mi música. Me los quité para escuchar si alguien venía cerca mío. Aunque crecí toda mi vida por esos rumbos, la inseguridad no perdona a nadie.
y no podía darme el lujo de ser tan confiado. Al fondo del monte, en la hierba crecida, escuchaba las voces de mujeres. Eran murmullos, que no lograba entender lo que hablaban, pero sabía que había alguien dentro. Por si las dudas solo alcancé a saludar. Buenas noches. Se callaron por un momento, pero nadie respondió a mi saludo. Seguí caminando, pero comenzaba a sentirme cansado. Empecé a bostezar, y ni siquiera había tenido un día pesado, como para tener esa pesadez en el cuerpo. Comenzaba a escuchar esas voces más cerca, como si estuvieran siguiendo mi ritmo. Aceleré el paso como pude, y me encontré con una fogata donde había 3 muchachos en situación de calle. Ya los conocía porque les digo que ahí me crié. Me preguntaron si estaba bien. No me di cuenta, pero estaba todo sudado, nervioso y pálido. Les dije que sí, solo que algo me sacó de onda, pero sabía que no estaba loco. Me preguntaron con quién venía, que se escuchaban voces raras, como si de presentimiento se tratase. Uno de ellos dijo que nos fuéramos a otro lado, que irían mejor al parque para dormir, pero uno de ellos se quedó un poco atrás, porque estaba levantando todas sus cosas. Escuchamos un grito. Nos detuvimos porque habíamos tomado unos metros de ventaja, cuando lo vimos llegando despavorido corriendo y gritando: «Son brujas». Cuando llegamos al parque le pregunté qué había visto. Me dijo que esas señoras se veían muy viejas, como si hubieran vivido cientos de años, además de vestir completamente de negro y ser mal encaradas. Esa fue la última vez que pasé por ese tramo al salir del trabajo. Muy buenas noches. El primero de ellos es de nuestro seguidor llamado Raúl. Atentos. Esto me ocurrió en mi segundo año como trailero. Parte de mi ruta era recorrer casi toda la zona este del país. En esta ocasión llevaba días sin volver a casa. Entonces yo casi siempre acostumbro a llevar de cenar a mi familia, porque siempre me esperan con una sonrisa. Quizá estaba distraído por lo mismo de estar pensando en mi mujer y mi hijo, así que ya casi llegando a casa, tomé una desviación de camino. Era un atajo que hace muchos años se dejó de usar, porque ya no tenía alumbrado y había zonas con baches. Además que alrededor de esa zona no había construcciones de ningún tipo, ni casas ni establecimientos. Realmente era un sitio poco transitado. Ya iba casi la mitad de ese camino. La música que traía comenzó a dejar de escucharse, y solo se oía estática. Giré mi vista para ver qué pasaba. En esa fracción de segundo que dejé de ver al frente de mi camión, se apareció en medio de la calle una mujer sentada de espaldas a mí. Sí, estaba sentada, sin nada ni nadie alrededor. Como venía despacio por el mal estado del camino, frené sin ningún problema. Comencé a pitarle para que se levantara y me dejara pasar. La mujer comenzó a caminar hacia atrás, lentamente, y su caminata era errante. Sentí escalofríos cuando lentamente comenzó a girar su cabeza para poder verme. Algo dentro de mí me decía que por nada del mundo debía verle el rostro a esa mujer. Giré mi vista a mis espejos y comencé a echarme de reversa. No me importaba lo peligroso que fuera regresarme de esa manera. No estaba dispuesto a pasar por ese mismo camino. Fue la última vez que tomé esa desviación. A día de hoy está cerrada, de inicio a fin. Pero créeme que es lo mejor que pudieron hacer. Estoy seguro que no fui el único que se encontró esa cosa. El siguiente relato es por nuestro seguidor llamado Francisco Méndez. Te dejamos con su historia. Hace unos cuantos años estaba manejando en una carretera que tenía una vista muy bonita, porque estaba rodeada de pinos. Ya por mi edad me venía doliendo la espalda, y me sentía algo incómodo. Venía con mi chalán, pero como apenas estaba enseñándole a manejar, no quise preocuparlo, así que preferí inventarle que necesitaba orillarme, y así poder ir a una gasolinera para ir al baño. Fui para poder estirarme un poco, y esperar que eso aliviara un poco mi dolor. Él fue a comprar café y algo de frituras para el camino, pero escuché que me llamó en voz baja: «Don Paco, venga a ver». Pensé que era porque había visto algún animal o algo extraño en ese camino, así que me acerqué a él. Le pregunté qué pasaba y por qué andaba tan misterioso. Me dijo: «Vea, una carriola. Qué raro que esté aquí abandonada». Era una carriola que parecía que la habían botado ahí hace muchos años. Se veía sucia y vieja.
Nos pareció muy raro que estuviera justamente en un lugar así, tan lejos de la ciudad. Nos empezamos a reír, porque él dijo, ¿se imagina que se empezara a mover? Cuando de pronto escuchamos el llanto de un bebé. Era tan nítido que se escuchaba a la perfección, pero no venía de la dirección de la carriola, sino detrás de aquellos pinos, eso de los que les había hablado en un principio. Fuimos a asomarnos, porque queríamos saber si alguien necesitaba ayuda, porque en serio estábamos muy alejados del resto de la gente, y quizá alguien necesitaba una mano. Pero cuando nos metimos a ver qué pasaba, ese mismo llanto se comenzó a alejar, como si estuviera tratando de llevarnos más adentro del bosque, y peor aún, pasó de ser un llanto a una especie de lamento extraño. Volvimos corriendo porque sabíamos que eso no era un bebé, había algo que estaba tratando de meternos al fondo del bosque, casi como si de una trampa se tratase. Había algo que estaba imitando el llanto de un bebé. Afortunadamente no caímos en su trampa y salimos de ahí lo más rápido posible. Espero jamás volver a toparme con algo así, ya que por poco y no lo contamos. Este relato me lo mandó un seguidor de Sonora, que prefirió mantenerse en el anonimato. Te dejo con su historia. Esto me pasó cuando apenas estaba haciendo mis primeras rutas por el estado. Recuerdo que por primera vez, antes de empezar mi viaje, el supervisor se acercó a mí para preguntarme si yo creía en los aparecidos. Le pregunté a qué se refería. No sabía qué era eso. Me dijo, sí, mijo, a los fallecidos que a veces andan penando. Me quedé muy extrañado porque no pensé que me preguntaría algo así. Solo le respondí que quizás sí creía, pero afortunadamente nunca había tenido una experiencia de ese tipo. Me dijo que si yo quería seguir así, había un punto de mi ruta, que debía ser muy cauteloso, que antes de llegar a cierto puente no debía girar mi vista a la derecha, porque había una cruz a la orilla de la carretera. Comencé a reírme, porque pensé que estaba jugando, y quería solo asustarme porque él mejor que nadie sabía que esa ruta era nueva para mí. Él permaneció serio y solo me miró para decirme, luego no digas que no te lo dije, y después de eso se fue directo a su oficina. Al inicio de mi ruta sí tenía cierto miedo, pues me preocupó que se haya portado tan serio, después de haberme burlado de su advertencia, pero pasaron las horas, y conforme iba haciendo mis entregas, se me olvidó eso, pero justo una de mis últimas entregas era entrar al pueblo que tenía ese famoso puente, el que me había mencionado. Ya estaba por anochecer y recordé sus palabras, pero no había de otra. Chamba es chamba y debía cumplir con mi parte. Conforme me acercaba al dichoso puente, comencé a buscar con la mirada esa cruz que me dijo el supervisor. Sí, ya sé qué piensan, pero casi instintivo. Era hacerlo. Necesitaba saber si era cierto, eso que me había advertido. No sé, no podía quitármelo de la cabeza. Me estaba dando por vencido, y justo cuando estaba por entrar al puente, la vi. Esa cruz estaba. Era más intimidante de lo que me lo imaginé. No solo eran esas palabras de mi supervisor, sino que el estado en el que se encontraba la cruz me daba mucho respeto. Parecía abandonada desde hace muchos años, y el aura de esa zona era algo que me había enchinado la piel. A pesar de los nervios me incorporé y seguí con mi camino, llegando a mi destino. Los empleados de esa tienda donde era mi entrega ya estaban esperándome para descargar. La encargada me ofreció café mientras bajaban la mercancía. Aproveché para preguntarle, pues andaba nervioso, porque me tocaba volver, ahora con la noche encima. Le dije que me asustaron, con que si yo veía esa cruz antes del puente, se me aparecería algo. Le dije que mi supervisor estaba loco, porque pasé por ahí y salí limpiecito, como si nada. Ella solo me dijo, no cantes victoria, que te falta el regreso. Entré en razón, esa frase era cierta. Lo peor estaba por venir. No quería aceptarlo, pero tenía miedo. Sabía que algo estaría esperando que volviera a pasar por ese tramo. Me terminé el café por los nervios. Incluso pregunté si algún trabajador no iba por allá, para darle un aventón. Pero me dijeron que nadie iría para allá, y menos a esa hora. Tocó venirme solo. Estaba tratando de prolongar mi regreso, y para mi mala fortuna, el clima soltó una leve llovizna, lo último que me faltaba.
De las pocas veces que llueve y me debe tocar precisamente esa noche. Me fui despacio y empecé a rezar, pero estaba muy ansioso, escuchaba mis latidos. Llegó el momento de pasar al lado de esa cruz. Traté de actuar como si no existiera, y mantuve firme mi vista al frente. Cuando creí que lo había logrado, con el rabillo del ojo, veía que había algo en el parabrisas del copiloto. Había algo pegado al cristal, una figura negra y espesa. Me tuve que acercar para poder ver, porque no quería que tapara mi vista, y menos con la lluvia. Me asomé para ver eso que me quitaba la vista, cuando me di cuenta que esa cosa negra era cabello. Había una mujer asomándose desde el techo de mi camión. Me enderecé y fingí no haber visto eso. Seguí rezando sin girar mi vista. Alcancé a manejar otros 15 minutos, cuando llegué a la gasolinera. Había gente ahí y pude orillarme. Sentí un alivio inmenso. Al día siguiente le conté todo a mi supervisor. Me dijo que lo que le han contado otros operadores es que en ese tramo de la carretera hay una mujer que comienza a correr, si logras ver su cruz, pero que soy el primero en decirle que se le subió la unidad. Al parecer yo fui el primer desafortunado en pasar por eso. Buenas noches, suspenso mortal. Esto me sucedió ya hace algunos años, cuando vivía por La Pochota, en Veracruz. Me sucedían cosas muy extrañas desde el primer día en el que llegué a habitar esa casa. Lo primero que me sucedió fue algo, por así decirlo, que cabe dentro de lo normal, como de que se caen las cosas. No le tomé mucha importancia, ya que pensaba que las había dejado mal acomodadas. Sin embargo, poco a poco se me fueron incrementando las cosas paranormales que sucedían en aquella casa, ya que movían las sillas de la mesa, me tiraban las cosas con mucha fuerza, al grado que me rompieron unos vasos. Incluso llegué a perder un televisor, que estaba en una mesita. La tiraron con gran fuerza, que hizo que ésta se abriera por la mitad. Incluso una noche, escuché ruidos en la sala. Fui a revisar, y lo que vi era el refrigerador abierto. Cuando lo inspeccioné detalladamente, vi su interior y parecía que un animal entró a la casa, porque estaba completamente destrozado. Yo ya no me sentía a gusto en esa casa, pero no tenía yo dónde irme a vivir. No tenía mucho dinero en ese entonces. Así estuve soportando todos esos eventos paranormales durante 2 años. Y lo peor era que todos los eventos sucedían sin importar la hora del día. A este punto ya me había acostumbrado a la situación en la que yo me encontraba. Pero todo se fue al carajo en una noche. Cuando me encontraba yo durmiendo, alrededor de la medianoche, sentí que algo claramente se subió a la cama, se puso arriba de mí. Era muy pesado como para poder yo moverme. Con mucho esfuerzo, logré abrir los ojos y pude ver una sombra negra que medía alrededor de 2 metros y se encontraba mirándome fijamente. Incluso recuerdo que escuché que la cama comenzó a tronar por lo pesado que esta cosa era. Por el terror que sentí en ese momento, cerré los ojos con mucha fuerza, esperando a que esa cosa se fuera. No recuerdo exactamente cómo fue que me volví a dormir, pero cuando ya me di cuenta, el sol ya estaba entrando por la ventana. Por un momento creí que había sido una pesadilla, pero me di cuenta de algo. Las patas de la cama estaban completamente rotas, haciendo que el colchón esté al nivel del suelo. Ya aterrado y harto de la situación, decidí irme de ese lugar. Ese día decidí pasar la noche en un hotel. Yo ya no quería volver a esa casa. Ya no me sentía seguro. Pasaron unos días para que yo después encontrara una casa muy barata, en Córdoba, en las casas Homex para ser específico. Incluso esta estaba amueblada. No le faltaba nada. Bueno, solo la televisión. El primer día de instalarme y revisar bien el interior de la casa, en el refrigerador encontré un frasco lleno de canicas. Pensaba que era de uno de los hijos del dueño, que me rentaba la casa, pero recordé
que ese día, cuando hice el contrato con él, vi que tenía solamente hijas. Entonces se me hizo raro el por qué las tenía, y específicamente en el refrigerador. Ya después me contaron que al dueño de la casa también lo andaban molestando, pero eran los chaneques quienes lo molestaban. Por eso eran las canicas. Eran para que estos jugaran y se entretuvieran con estas. Un poco molesto tomé ya el frasco y lo tiré en el cañal, y grité al aire: si tanto quieren las canicas, jueguen aquí, en mi casa no son bienvenidos. Pues esa misma noche vi un grupo de niños llorando en el patio, y lo único que hice fue cerrar la cortina e irme a dormir. Pasaron unos días desde que me establecí por completo, y me contaron que habían visto a un grupo de niños jugando en los cañales. En esa casa duré poco tiempo, no por el miedo de los chaneques, sino porque el dueño la iba a vender. Me dio un mes para deshabitarla. Y así fue. Encontré una casa, pero ahora en la colonia de Tuxpan, igualmente en Córdoba. Ahí no me sucedieron exactamente las cosas solamente a mí, sino que a todos los vecinos en general, ya que ven o escuchan una niña en la calle jugar. O por lo menos yo había visto una pelota botando sola en medio de la calle. Eso sí me aterró. Sin embargo, lo que viví en Pochota había sido peor. Desde Pochota no había tenido ninguna experiencia paranormal tan aterradora. Y aunque otros de mis vecinos sí han visto a la niña caminar por las calles, yo les he platicado lo que viví en Pochota. Por eso no le tomé tanta importancia. Aunque una de mis vecinas me enseñó una fotografía con su celular, no me la quiso compartir, posiblemente, no sé, miedo, terror, no sé qué es lo que haya tenido, pero sí era una niña que estaba jugando, completamente vestida de blanco, pero estaba hablando o jugando, completamente sola, no había nadie a su alrededor, y a las 6 de la mañana. De hecho, en esa misma calle solía vivir una señora con su hija, pero estas se fueron del lugar porque algo, o más bien, o alguien las estaba acosando. Era un nahual, cuenta la gente, ya que desde ese tiempo, justamente, cuando la hija de la señora cumplió los 16 años, comenzaron a ver un animal grande y extraño por las azoteas de las casas, raspando los techos de algunos que tenían lámina en la parte de enfrente de sus casas. Incluso logré una noche escuchar que algo raspaba las paredes de mi casa, pero todos nosotros veíamos sus movimientos y siempre iba al final de la calle donde vivía la señora y su hija sola. Se quedaba toda la noche mirando por la ventila del techo. Incluso algunos vecinos llamaron a la policía, pero siempre que ésta llegaba, el animal se iba volando, dejando en su camino una gran ráfaga de aire frío, pero no un frío normal, era un frío que te ponía la piel de gallina. Así fue por medio año, hasta que una noche me contó la señora antes de irse que esa cosa había intentado abrir la puerta de su casa, pero al ver que no podía, se retiró de esta. Algunos vecinos le comentaron que el nahual iba por su hija, ya que siempre que les gusta una mujer, se la llevan por la fuerza. Por eso la señora se fue de la colonia. Incluso me han platicado algunos de mis vecinos que esa noche que la señora y su hija se fueron del lugar, llegó el animal, pero al ver que ya no había nadie en la casa, este hizo un ruido muy raro. Y parecía ser que estaba muy molesto, ya que empezó a golpear el techo con mucha fuerza, para que unos minutos después se fuera del lugar. Te voy a ser sincero, yo no vi nada en esa ocasión, porque justo esa noche tuve un viaje a Veracruz, pero al regresar al día siguiente fue lo primero que me contaron. Y sí lo creo, te voy a decir por qué. Porque la ventila estaba completamente rota y el techo se encontraba con algo de daño visible, como si a este le hubieran pegado con un martillo fuertemente, ya que entre todos nos subimos a revisar el techo y sí, tenía un hoyo. Este ser o entidad o lo que fuera esa cosa quería entrar a la casa de la señora y como ustedes podrán suponer, sí iba por la hija de la señora. Porque desde ese día ya no hemos vuelto a ver al nahual. El siguiente relato es contado por el mismo taxista. Sin embargo, esto le sucedió recientemente. No pasa de los 3 meses de este suceso. Atentos. Muchas gracias, Suspenso Mortal, por recibir otra historia en tan corto tiempo. Debo admitir que contar este tipo de relatos a otras personas me pone feliz, e incluso a algunos que se identificarán con este relato. Esto sucedió cuando pasaba por una época en donde yo tenía problemas económicos, ya que mi taxi comenzó a presentar algunas fallas, ya sea al encender
o incluso con los frenos. Yo, al ser un taxista independiente, no tenía como tal un patrón que me prestase algo de dinero, a cambio de descontármelo de mi día. Tengo hijos, pues no les quise dar problemas, ya que ellos también tenían sus gastos con sus propios hijos, así que nunca les dije lo que me pasó. Pasaron días y el poco dinero que me quedaba iba disminuyendo. Muy rápidamente los 5,000 pesos de mis ahorros se acabaron. Y ahora sí, ya tenía yo un verdadero problema. Tenía que pagar la luz, la renta, el agua y sin contar la comida. Tenía yo muchos gastos. Ya, yo desesperado, no sabía qué hacer. Sin embargo, una noche, en un sueño, un hombre con un traje muy elegante se me presentó ante mí. Me dijo: ¿quieres dinero? Te lo doy. A donde éste me aventó un gran saco lleno de monedas de oro. Al principio estaba yo incrédulo. Sin embargo, este hombre continuó hablando y diciéndome: si quería más, tráete el taxi a esta casa. Y fue justamente a una de las casas donde yo solía vivir. No entendía qué pasaba, así que le dije que el taxi no servía, y con una sonrisa me dijo: mañana en la mañana el taxi va a funcionar por única ocasión. Ves a donde te dije y verás que habrá todo esto que te doy. Al despertar, solo pensaba que fue un sueño, y por curiosidad me subí al taxi. Y sí, este arrancó con normalidad. No lo podía yo creer. Estaba pasando lo que ese sujeto de mi sueño me dijo. Me puse a pensar que tenía que ir por aquello. Y así fue. Tomé rumbo a donde yo solía vivir, en Homets. Sin embargo, ya estando a punto de llegar, me quedé pensando: ese dinero no es nada bueno. Decidí orillarme. Me puse a pensar quién era ese sujeto, por qué me daba el dinero. Entre mis pensamientos, escuché una mujer que decía: no vayas. Y así varias veces escuché. Eso me dio mal augurio, y decidí volver. Pues creerá que el taxi se apagó a medio camino, dejándome varado en la carretera. Tuve que pedir una grúa. Mi taxi se fue al corralón por no poder pagar la grúa. Al regresar a mi casa, gracias a un colega taxista, una de mis vecinas me vio llegar y me preguntó qué me había pasado. Y le conté todo, incluso mi sueño, y me dijo que era el innombrable. Ya saben de quién hablo, que él fue el que me estaba dando dinero, pero quién sabe qué me iba a cobrar a futuro. Yo, pensando en mi familia, dije que estaba bien entonces que me regresé, a lo que me dijo mi vecina que sí, porque él es capaz de cobrarse con los seres que más ama a uno. Esta historia nos la mandaron hace unos meses. Es una leyenda urbana que circula por foros de internet. Los dejamos con ella. Atentos. Soy trailero y mi trabajo tiene reglas extrañas. Tengo más de 10 años de experiencia siendo operador de camiones. Necesitaba un cambio de aires, debido a que mi familia crecía y necesitaba cubrir gastos mucho más altos. Un colega con el que hice conversación en una gasolinera me platicó de la empresa en la que trabaja, y a la hora de platicarme el sueldo que él percibe, le dije que me hiciera el favor para poder ingresar a su empresa. La cosa está difícil, y un contacto de este tipo me venía perfecto para entrar a laborar ahí. Gracias a que llegué por su recomendación, me contrataron después de una entrevista. A pesar que la licenciada de Recursos Humanos fue muy gentil en la entrevista, las preguntas eran anormales. Recuerdo que entre ellas fueron: ¿alguna vez has abandonado tu unidad en medio de la carretera? ¿Te da miedo la oscuridad? ¿Eres creyente? Respondí con total honestidad. A la licenciada le agradó y fui contratado de inmediato. Mi labor era trasladar carne de cerdo a poblados cercanos, y que por acuerdo común las entregas solo podían hacerse de noche, para estar a primera hora en mi destino. Estos horarios son completamente normales en este trabajo, y el alto salario me hacía no quejarme sobre el horario. Al día siguiente comenzaba mi primera ruta. Mi colega se encargó de explicarme el trayecto que debía tomar debido a que el GPS en ese tramo no es de ayuda. En cuanto encendí mi unidad, en las notificaciones de mi celular tenía una nota de voz suya. Me dijo que la escuchara en cuanto estuviera en carretera. Esto debido porque eran cosas vitales que debía llevar a cabo. En cuanto entré a la desviación que me dijo que tomara, abrí el chat y comencé a escuchar su nota de voz, en la que decía: hola Pedro, bienvenido a la empresa. Sé que llevas años en esta movida, pero debo explicarte ciertas cosas que la empresa no te ha comentado por tu bienestar. Es importante que escuches con seriedad, ya que no estoy jugando. Asegúrate de escuchar con atención mi nota de voz. En dado caso que no recuerdes alguna regla, te apoyaré mandándote esta lista por mensaje de texto, por si necesitas volver a repasar las reglas, y no pasar por alto ninguna de ellas. La primera de ellas es asegurarte de llevar las luces altas. Una vez hayas tomado el camino
Que te comenté, no importa en lo absoluto si sientes que estás siendo imprudente, no bajes las luces. El camino es muy denso y oscuro. Créeme que habrá lapsos de trayecto donde sentirás tener una vista nula, pero no dejes que esto te distraiga. En el tramo de los primeros 15 kilómetros es posible que hayas visto un anuncio, alertando que hay un callejón sin salida. Haz caso omiso y sigue manejando. Si durante este punto las luces del tráiler comienzan a parpadear, acelera a tope, hasta que dejen de hacerlo. Quizá después de esto veas a un anciano al borde de la carretera. Detén tu marcha y pregúntale, ¿a dónde va? Si el anciano dice, al pueblo más cercano, permite el paso a tu unidad. Pero si dice cualquier otra respuesta, pisa el acelerador y no mires atrás. Repito, no mires atrás. En dado caso que haya subido tu unidad, él estará callado aproximadamente la primera hora del camino. Llegando a este tiempo, él te pedirá que por favor te detengas y dejes bajarlo. No importa a qué altura del camino sea. Hazlo y deja que baje, sin importar si es al medio de la nada. Y por nada del mundo te quedes observando su marcha hacia la oscuridad. Al paso del kilómetro 30, es muy probable que comiences a percatarte de ruidos y golpes, incluso gruñidos en la parte trasera del camión. Ignóralos. Se irán con el pasar de los minutos, siempre y cuando mantengas una velocidad constante. Antes de llegar al kilómetro 50, asegúrate de tener el radio apagado. No intentes hacer alguna trampa, con tan solo bajar el volumen, ya que esto no servirá. Debe estar apagado totalmente. Al llegar al kilómetro 60, la radio sin aviso alguno se encenderá. En el volumen máximo, presta atención. Si ésta se enciende y comienza a oírse alguna canción, no importa cuál sea, si es una canción, simplemente puedes bajar el volumen, o decidir apagar el radio. Pero si solo se escucha estática, detente, inmediatamente. Apaga la unidad, recuéstate en tu asiento y cierra los ojos. Trata de quedarte inmóvil. Durante todo este tiempo, habrán ciertas distracciones, pero no les hagas caso. Golpes en el parabrisas o rasguños en las ventanas. Tratarán de llamar tu atención. No pasará nada siempre y cuando mantengas tus ojos cerrados. Si el caso se llega a dar en donde tú escuches que abren tu cabina, no te muevas. Lo que sea que fuera que lo haya abierto, solo estará unos segundos dentro, se conformará con olfatear la cabina, y volverá a cerrarla. En cuanto hayas dado por cesado el ruido de afuera, levanta un poco la vista, y ve hacia la ventana del conductor. Si ésta se halla empañada, espera unos minutos más. Si no es así, incorpórate y sigue manejando. Al llegar al kilómetro 75, observarás que algo comienza a seguirte el ritmo. Es una presencia que va en cuatro patas y va al lado tuyo en la carretera. No importa qué tan rápido vayas, siempre será capaz de alcanzarte. Lleva tu unidad a 80 kilómetros por hora, pero mantente alerta, porque habrá una curva en la carretera. En cuanto llegues a ese punto, la criatura que te persigue debe haberse rendido y haber dejado de perseguirte. Si no es así, acelera y trata de perderla en la siguiente curva. Solo hay 3 de ellas, así que lleva la cuenta. Al llegar al kilómetro 90, el camión se apagará repentinamente. Trata de dar marcha al motor, lo más rápido que puedas. Ni se te ocurra levantar la vista o ver por el retrovisor porque habrá ciertas siluetas yendo a tu dirección. En cuanto encienda el motor, avanza con tu unidad. Al llegar al kilómetro 100 comenzarás a tener muchísima fatiga, acompañada de un calor muy abrasivo. Solo puedes quitarte la chamarra si es que lo necesitas, pero es una trampa para que bajes el cristal de tu ventana, así que resiste. Haz todo lo posible para que tu cuerpo no ceda al cansancio, ya que si te confías del tramo recto y cierras los ojos es posible que caigas al acantilado. Si necesitas bajarte al baño, solo tienes un lapso de 5 kilómetros para hacerlo. Precisamente entre el kilómetro 105 a 110, pero no apagues tu unidad y mantén las luces apuntándote todo el tiempo. No te salgas de la carretera por más pena o privacidad que quieras. Mantente cerca del camión. Es muy probable que cuando estés haciendo tus necesidades, observes algo detrás de tu unidad. No lo sigas ni intentes perseguirlo, ya que esto intenta mantenerte el mayor tiempo posible fuera de tu camión. Si comienzas a escuchar un grito agudo a la distancia, regresa a tu cabina y pisa el acelerador, lo más fuerte que puedas. No importa si ensucias tu ropa, sube de inmediato tu unidad, ya que es de vida o muerte. Sin importar en qué kilómetro vayas, el celular comenzará a sonar exactamente a las 3 de la mañana. Ignóralo, y no respondas bajo ninguna circunstancia. No importa qué contacto tuyo sea, incluso si aparenta ser el mío, no contestes. También comenzarán a hostigarte con mensajes de texto, no los abras. En el kilómetro 115 es probable que veas luces en tu dirección contraria. Apaga tus luces y baja la velocidad. No trates de entablar amistad. No voltees a ver el camión y mucho menos toques el claxon. Haz todo lo posible por no llamar su atención. Con el rabillo del ojo ve por el retrovisor. Si este camión da vuelta a tu dirección, comienza a acelerar y a rezar para poder ser más rápido que él. Si todo sale bien, llegarás al kilómetro 120, donde habrá un señalamiento que te indica que no rebases los 40 kilómetros por hora. Haz exactamente eso y mantén estrictamente esa velocidad, ya que tu motor puede atraer atención no deseada.
Solo podrás acelerar hasta que encuentres un nuevo señalamiento que te permita aumentarla. Alrededor del kilómetro 200 te encontrarás con alguna mujer saludando. Estará desde la orilla de la carretera, tratando de parecer amable contigo para que accedas a darle un aventón. No caigas y no te detengas. Una vez que hayas adelantado lo suficiente, fíjate por el retrovisor si aún sigue ahí. Estás a salvo. Pero si no es así, ni se te ocurre mirar al lado tuyo. Mantén la vista al frente. No importa qué es lo que llegues a ver con el rabillo del ojo. Llegando al kilómetro 220 estarás a salvo. Debes terminar tu viaje. No permitas que el miedo haga que des media vuelta, porque se te acabará el combustible y créeme que eso te costará la vida. Una vez llegando al destino, los empleados del cliente se encargarán de la descarga. Hazme saber si tienes alguna duda. Fue ahí cuando terminó su audio. Estaba riéndome por tan buena broma que se había montado. Pero mis luces comenzaron a parpadear. Si quieres mandarnos el tuyo, escríbenos por mensaje y así darle seguimiento a tu caso. Buenas noches. El primer relato le ha ocurrido a nuestro seguidor Santiago. Atentos. Hola Suspenso. Me comunico con ustedes para contarles una experiencia que tuve a finales del año pasado. Hace poco me topé con sus relatos, y sirve que lo cuente para saber si alguien más ha pasado por algo así. Yo no soy alguien con tanta experiencia manejando en carretera, mucho menos a altas horas de la noche. No es algo que vaya conmigo, pero lamentablemente para mí, mi madre había enfermado y vivía a 3 horas de mi actual casa, ya que yo tuve que mudarme por exigencias de mi trabajo. Empecé a manejar pasadas las 9 de la noche. Estaba algo nervioso porque las noticias habían advertido sobre incidentes con la delincuencia, justo por el mismo tramo que iba a cruzar, pero no había tiempo para dudas, porque mi madre me estaba esperando. Aunque no sabía lo que realmente estaba esperándome en mi destino, me detuve en una tienda de conveniencia, luego de manejar más de 1 hora. Necesitaba tomar café, porque el cansancio de mi trabajo me estaba haciendo perder la lucha contra el sueño. Cuando estaba por abrir la puerta para entrar, salió de golpe un señor muy descuidado y mal vestido. Casi me empuja por su urgencia de salir. Me di cuenta que era una persona sin hogar, ya que se fue a la orilla del estacionamiento, donde estaban unas cuantas cobijas, en donde él se acostaría. Pero antes de hacerlo, me miró directamente y me dijo: «Si vas por allá, ten mucho cuidado». Con su dedo señaló justo la dirección que debía tomar. Luego me dijo: «Si ves a ese niño, no te detengas, amigo. Créeme que es por tu bien. No es un niño. Esa cosa es algo maligno, que se alimenta de almas. Ten mucho cuidado». Después de esto se acostó en sus cobijas. No creí ninguna palabra. Pensé que quizá quería hacerme una broma de mal gusto, asustándome. Así que no le presté atención a su advertencia. Fui por mi café y seguí con mi camino. Ya iba más de la mitad de camino, cuando vi a un niño pequeño, con una presencia tan pálida que me parecía muy extraño. Vi que estaba levantando la mano como si quisiera pedir un aventón. Recordé cada palabra que me había dicho ese señor, pero me imaginé que eran coincidencias, y no me quería sugestionar. No fui tan tonto como para ignorar mi presentimiento. Aunque no me detuve, bajé la velocidad. Quería verlo de cerca, ya que no era normal que alguien tan pequeño estuviera a esas horas de la noche, al medio de la carretera. Tenía un aspecto muy raro. La sonrisa era muy forzada, y sinceramente no me sentía bien estando tan cerca suyo. Pasé de largo, pero por el retrovisor pude ver cómo no despegaba la mirada de mi auto. Y viendo cómo esa sonrisa tan rara se volvió en una muy macabra, además que sus ojos se oscurecieron por completo. Pisé el acelerador porque recordé la advertencia de ese señor, pero antes de perderlo de vista, pude ver cómo empezó a levitar. No corrió ni caminó. Sus pies estaban despegados del suelo, y volvió al monte de donde había salido. Me di cuenta de que ese señor que me encontré sabía cosas. Volví al día siguiente para preguntar en la tienda si sabían a qué hora volvía ese señor. El cajero me dijo que ya tenía varios días sin aparecerse por ahí.
Me parecía ilógico, ya que yo lo había visto un día antes. No quise comentárselo para que no creyera que estaba alucinando, pero de todo corazón espero que ese señor se encuentre bien y no haya sido atacado por esa cosa que me topé. El siguiente relato le ocurrió a nuestra seguidora Karina. Atentos. Esto nos ocurrió hace unos años, a mí y a mi esposo. Habíamos planeado estas vacaciones desde un año atrás, porque no habíamos tenido tiempo para nosotros durante muchos años, debido al trabajo. Entonces fue así que planeamos visitar muchos pueblos mágicos, manejando por la carretera y disfrutando de nuestro bello país. Me hacía mucha ilusión, porque tanto yo como mi esposo somos personas que disfrutan de conocer nuevos lugares, y por fin se nos presentó la oportunidad. Pero para nuestra mala fortuna, esta experiencia no sería como nosotros lo esperábamos. Nos la pasamos prácticamente un día entero recorriendo un pueblo mágico, pero cuando andábamos comiendo en una fonda, la señora que nos atendía nos recomendó visitar un poblado, aún más chiquito. Era una experiencia que no nos podíamos perder. Ella insistía en que valdría la pena y no nos íbamos a arrepentir. Nos quedaba menos de una hora, y la alegría del momento hizo que tanto mi esposo como yo aceptáramos ir a dicho lugar. Cuando mi esposo estaba buscando las indicaciones para llegar al pueblo en su teléfono, mientras estábamos pagando la cuenta, la señora nos sugirió un atajo que nos llevaría aún más rápido que la propia carretera. Seguimos sus indicaciones y comenzamos nuestro camino. Iba muy contenta porque el día estaba siendo maravilloso y se aproximaba una nueva experiencia para nosotros. Seguimos el caminito estrecho que nos indicó la señora, pero debido a la emoción del momento, no nos percatamos que no había ni casas o construcciones alrededor del camino. Tampoco vimos a ningún otro vehículo o transporte en todo el tiempo que estuvimos manejando. Mi esposo fue el primero en darse cuenta. Me preguntó, ¿no te parece raro que en todo el camino solo seamos nosotros los que transitamos por aquí? Le dije que sí, pero que quizá era porque ningún otro turista conocía este camino, ya que era un pequeño atajo que nos dio una persona que vive aquí, así que quizá no conocían este camino. Ya no era solo emoción lo que teníamos, era incluso ansiedad, porque queríamos ya ver algún indicio del dichoso pueblo. El sol ocultándose ayudó a que nuestro miedo creciera, y habíamos quedado en un silencio incómodo. No hacía falta que habláramos para saber que ambos estábamos pasándolo mal, en ese ambiente tan tenso. Cuando cayó la noche por completo, nos dimos cuenta que salió una mujer joven corriendo en medio del camino. Estaba muy descuidada y se veía que estaba llorando. Mi esposo frenó de golpe. Estábamos atónitos. Mi esposo estaba por bajarse del auto, pero le dije que no lo hiciera. Solo estábamos viendo y escuchando a esa mujer llorar. Al frente nuestro, evitando que podamos seguir con nuestro camino. Pasaron unos segundos cuando empezó a correr hacia la oscuridad y así desaparecerse. Tratamos de seguir con la mirada a aquella mujer, pero no podíamos verla. Nos dio un mal presentimiento y yo comencé a llorar del miedo. Le pedí que volviera por donde veníamos, así que eso hizo. Llegamos al pueblo que sí tenemos agendado, solo quería llegar al hotel para dormir y que se termine la noche. Seguía muy asustada e impresionada por lo que ocurrió. El último de esta noche es comentado por nuestro seguidor Camilo. Las vacaciones pasadas me pasó esto junto a mi hermana. Volvíamos por la carretera de Querétaro. El clima estaba lluvioso y con un poco de neblina, así que venía bastante despacio para no correr riesgo. Mi hermana venía en los asientos de atrás, porque le gusta grabar historias para subirlas a sus redes. Justo escuché que dijo, lo único que nos falta es que se nos aparezca un fantasma. Con esa frase parece que atrajo lo que nos pasó. Pasaron unos metros cuando mi hermana me dijo, Camilo, hay alguien allá parado, ahí enfrente. Mira. Pensé que estaba queriendo asustarme mientras me grababa y así mostrarlo a sus seguidores. Fijé mi vista y me di cuenta que no mentía. Había una mujer parada a la orilla de la carretera, haciendo señas con su brazo para que alguien se detuviera. Mi hermana dejó de grabar y me pidió que me estacionara porque debemos ver qué necesitaba. Le dije que no, que estaba loca. Era muy peligroso andar subiendo extraños al coche. No sabíamos sus intenciones. Pero se aventó un sermón, diciéndome que qué pasaría si fuera ella la que necesitaba ayuda. Entonces no me quedó de otra,
y para no discutir más, me orillé. Mi hermana bajó la ventanilla y le preguntó qué necesitaba. Ella muy seria respondió que necesitaba llegar a la ciudad, porque su coche se salió del camino y debía regresar lo más pronto posible. Mi hermana, sin consultarme, le abrió la puerta del coche, dejándola entrar. Estaba muy enojado con ella, porque no hizo más preguntas. Confió en ella ciegamente, y ya la teníamos subida en el auto. Yo ni siquiera vi ese carro que ella decía que se salió del camino. Mi hermana intentó hacerle plática, pero ella ni siquiera se molestaba en responderle. Estaba seria y callada en el asiento de atrás. Pasaron unos minutos más, cuando en medio de la neblina, un camión casi se estrella con nosotros. Alcancé a salirme de la carretera por fortuna. Mi hermana, por el cambio brusco de dirección, se le cayó el teléfono en el suelo del coche. Yo miré por el retrovisor para preguntarle a la muchacha si se encontraba bien, pero ya no estaba. Le grité a mi hermana que ya no estaba esa mujer que se había subido. Nos vimos asustados mutuamente. Le pedí que rápido revisara su celular. No sé si recuerden, pero ella estaba grabando casi todo el camino con su teléfono. Temblorosa y llorando revisó el celular. En la parte del video donde debía verse la muchacha, no estaba. No había nadie orillada en la carretera. También cuando mi hermana le preguntó qué necesitaba, solo se escuchaba su voz, como si estuviera hablando sola. Nadie le contestó en ese video. Sabíamos con certeza que eso que se subió al auto no era una persona real. Quizá fue una entidad que se nos cruzó, para nuestra mala fortuna, y hasta la fecha lo recordamos con mucho temor. Muy buenas noches. En esta ocasión les traemos al canal un conjunto de relatos que nos han mandado ustedes. Esta vez será sobre traileros, con experiencias fuera de lo normal. Les recordamos que sería de mucho apoyo su reacción y comentario en el video. Los dejamos con las historias. Buenas noches. Me animé a mandarles mensaje para contar lo que me pasó hace un par de semanas. Estaba algo dudoso, pero me topé con su contenido, y sé que quizá haya alguien que vivió algo como lo que les contaré. Era de mis primeros viajes en el Bajío, y hay una zona de la carretera donde hay un tramo muy largo de curvas, pero comencé a sentir que no controlaba la unidad por completo. No me respondía como debía, y terminé asustándome. Comencé a bajar la velocidad para orillarme. Necesitaba comunicarme con mi empresa para reportar la falla, y así mandaran a alguien para que me apoyara revisando la unidad. Así que no me quedó de otra que estar ahí esperando, justamente para que llegara dicha persona. Debido a que no conocía realmente bien la zona, como les comenté, eran mis primeros viajes por el Bajío, sentía que estaba en peligro. Me sentía muy vulnerable al estar ahí varado a mi suerte. Yo ya estaba muy agotado. Y como sabía perfectamente que no iban a darme alcance rápidamente, decidí ir a dormir un rato, porque de verdad necesitaba unas horas de sueño. Me acomodé muy bien en mi cama, pero dejé el celular en el máximo volumen, por si me llamaban y necesitara contestar. Caí rápidamente en un sueño profundo, pero... quizá alguien interrumpió mi siesta. Me asusté porque recordé dónde estaba. No estaba soñando. Ese sonido tan profundo volvió a sonar. Me quedé callado, tratando de razonar por lo que acababa de escuchar. Solo pude sentarme sobre mi cama, cuando algo comenzó a golpear mi caja. Se movía tan bruscamente que parecía que mi caja viniera vacía. Me quedé callado, tratando de lo que sea lo que anduviera afuera, no se diera cuenta de mi presencia. Pasaron 10 minutos, cuando escuché como unos cascos, como si fueran de caballo, se alejaban de donde yo, junto con mi camión, estábamos. Tenía mucho miedo, pero cuando dejé de escuchar esas pisadas, me asomé por mi camarote, y alcancé a ver una figura. Ni siquiera me voy a atrever a decir qué cosa era, pero era una figura erguida, en dos patas, con cuernos de alce. Perdiéndose en la oscuridad de la carretera. No quise mirar más, cerré los ojos y comencé a rezar. Pero es un recuerdo que hasta el día de hoy me persigue.
Jamás sabré qué fue aquello que vi esa noche. Hola, Suspenso. Me da mucho gusto saludarles. Esto me pasó hace 2 años en el estado de San Luis. Me ocurrió con un sobrino que llevaba en la ruta. Prácticamente es como mi hijo. Siempre le ha gustado apoyarme en el trabajo y se siente muy a gusto con el oficio. En esa ocasión él venía pendiente del teléfono porque la monitorista de la empresa nos había dicho que el tramo por donde pasaríamos debíamos tener cuidado, porque han habido compañeros que han tenido ciertos accidentes o complicaciones, entonces debíamos estar pendientes. Veníamos a la risa recordando la fiesta que habíamos tenido hace unos días con la familia, recordando vivencias, cuando de la nada algo nos brincó, no tan cerca, pero sí lo suficiente como para que me diera tiempo de frenar. Ambos lo vimos, pensamos por un momento que era algún animal, que andaba brincando por ahí, pero pudimos ver al borde de la carretera una mujer encorvada, vestida con algo clarito, quizá ropa blanca, pero estaba sucia por la tierra y polvo. Parecía herida o al menos enferma, porque de verdad estaba muy encorvada. Nos bajamos porque pensamos que había sido lastimada por alguien, o quizá tuvo un accidente por ahí cerca. Nos metimos en la maleza y comenzamos a buscar para poder ayudarla. Mi sobrino gritó: "Por allá va". Escuchamos un grito muy desgarrador, casi como si fuera una advertencia. No sé si era algo normal, esa clase de grito. Decidimos regresar a la carretera. Cuando estábamos por subirnos a la unidad, comenzamos a escuchar un llanto, muy pero muy quedito, como si lloraran con discreción. No quisimos quedarnos con los brazos cruzados. Nosotros tenemos muchas mujeres en la familia, incluso yo mismo soy padre de 3 hermosas mujeres. Sabíamos que si necesitaban ayuda, estábamos ahí para hacerlo. Nos comunicamos con la policía. Al ser una zona bastante concurrida, no tardó mucho tiempo en llegar una patrulla, con 2 oficiales. Ellos también se adentraron en la maleza, pero ambos tenían unas linternas mucho más potentes comparadas a las nuestras, así que podían entrar con claridad. Esperamos unos minutos y ambos volvieron. Dijeron que habían visto una pequeña casita, más bien un cuartito en obra negra, y quizá de ahí venían los llantos, pero tocaron y nadie respondió. Nos comentaron que nos calmáramos y ellos levantarán el reporte. Uno de ellos acercó su radio. No alcanzaba a escuchar para saber exactamente qué era lo que decía, pero me imaginé que estaba dando detalles de la situación a su base, cuando de pronto volvió, pero para llamar a su compañero y poder decirle algo en privado. Luego uno de los oficiales nos dijo: "Miren, no sé cómo decirlo, pero en ese cuartito que vimos no vive nadie. Hace muchos años ocurrió una situación muy violenta con una familia, y preferimos no darles detalles, pero es mejor que sigan con su camino. Los escoltaremos unos kilómetros para que se sientan más tranquilos". Mi sobrino era muy joven y no terminaba de comprender. Le dije cuando estábamos en el camarote: "¿Viste la cara del oficial? No somos ni hemos sido los únicos en ver a esa mujer. Se nota que ya han habido personas reportándolo". Pero no solo eso, sobrino. Dijo que nadie ahí vive. ¿Sí entiendes lo que estoy tratando de decirte? Mi sobrino solo asentó con la cabeza. Esa ha sido la experiencia más oscura que he tenido en mis años en la carretera. Hola, muchachos, me llamo Juan Pablo, y este relato que les mando me ocurrió el año pasado, cuando manejé por el estado de Chiapas. Hay un tramo donde suelen reportar asaltos. Estoy en un grupo de WhatsApp, donde solemos alertarnos por si el ambiente está pesado, y así tratar de librarnos de la delincuencia. Me gustaría comentarles que aunque ahora trabajo por estos lares del país, yo soy oriundo de Jalisco, y entonces era la primera vez que me tocaba esa ruta, así que no sabía exactamente qué era lo que me esperaba por aquella carretera. Recuerdo que iba pasando la noche, cuando un compañero dijo: "Voy llegando a la curva". Apago el radio. Me pareció raro, pero al parecer era algo normal. Nadie se extrañó ni hizo un comentario al respecto en el grupo, así que no hice caso. Pasaron unos 20 minutos más, cuando otro compañero hizo el mismo comentario: "Ya me voy a meter a la curva, dejen apago el radio". Ya estaba intrigado porque me tocaba pasar por ahí en unos 15 o 20 minutos. Incluso me empezaba a llegar la paranoia y sospechaba de cada vehículo que me diera alcance.
pero era algo de lo que no me podía imaginar. Llegó mi momento. Me adentré en ese tramo al que le llamaban la curva, y mi radio comenzó a encenderse. Alguien decía, Hola, hola, hola. tenía una voz rarísima. Además, nosotros no solemos comunicarnos así por el radio. Pensé que algún chistosito se había metido a la frecuencia, o simplemente alguien queriendo molestar. No quise responder. Cuando comienzo a escuchar que esa voz empezaba a decir letras y números, ahí entendí que me estaba leyendo mis placas. ¿Acaso me había visto? ¿Alguna broma de muy mal gusto? Seguía sin responder porque ya me estaba dando mala espina todo este asunto. Así que me quedé callado. Pasaron unos segundos cuando ahora escucho. Pablo, ¿ya me vas a responder? Me quedé helado porque había alguien llamándome por mi nombre. ¿Cómo fue capaz de saberlo? ¿Y qué quiere de mí? Ya estaba molesto también, así que tomé el radio y le dije, ya deja de fregarme, ponte a hacer algo de provecho. Esa voz solo comenzó a reírse. Era tan tétrica que no reconocía si era voz de hombre o mujer. Estaba muy incómodo, me puse a pensar que ya quería llegar a la siguiente gasolinera y bajarme por un café, porque no podía con esa angustia. La radio comenzó a sonar de nuevo, ahora para decirme, No, esta noche no habrá café y no vas a ver nada de ti, Sandra. ¿cómo fue capaz de saber el nombre de mi esposa esa cosa? Yo era nuevo en esa ruta, ni siquiera había dicho que era casado, mucho menos había mencionado el nombre de mi mujer. Esto ya era personal y no sabía qué era lo que me estaba enfrentando. Comencé a acelerar e incluso reconozco que llegué a una velocidad imprudente, pero ya necesitaba llegar a esa luz de la gasolinera. Habían dos compañeros ya de salida. Aproveché para bajarme rápido y platicarles. Antes de que terminara de decirles, me preguntaron, ¿por qué no apagué el radio? Dije que no sabía. En el grupo no habían dicho por qué. Uno de ellos solo me dijo, apágalo, mijo, no preguntes. Solo me dio una palmada en el hombro y se fueron. Aunque me hubiera gustado saber la explicación. Hay cosas que es mejor no saber.